¿Sabías que el ganchillo no puede ser reproducido por ninguna máquina hasta ahora? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una técnica que a mí me fascina, que la trabajo desde que tengo 8 años y que siempre la incluyo en mis diseños. Es el ganchillo o crochet. Esta técnica se cree que viene de hace muchísimos años, al igual que otras técnicas de tejido como la cestería y el telar, pero no hay evidencia histórica porque se cree que se utilizaba la mano y los dedos en forma de gancho. A partir del siglo XVIII se crean los primeros registros de esta técnica de ganchillo y se empieza a utilizar una aguja que puede ser también de madera o de metal. Se dice que es el encaje de las clases bajas porque sustituye a otros tipos de fabricación de encajes que eran más costosos, que llevaban más tiempo y que eran propios de la clase alta. Pero esto fue cambiando con el tiempo hasta que la propia reina Victoria se encargaba de comprar ella misma sus propios tejidos, sus propios encajes, y también ella misma aprendió la técnica, por lo cual lo difundió en esta época a toda la sociedad. La primera revista que surgió con patrones de ganchillo fue la revista Penélope alemana en 1824. Y en 1846, la que fue considerada la madre del ganchillo irlandés fue doña Mademoiselle Leonor Riego de la Branchervière, que fue la primera que publicó un libro de crochet explicando con palabras cómo crear ganchillo y también con patrones gráficos. Fue lo primero que se creó y se publicó en esta época. Mademoiselle Leonor va a ser considerada la madre del ganchillo irlandés, que es una técnica que consiste en crear diferentes elementos separados de ganchillo, unidos a través de una red tejida del mismo ganchillo. El ganchillo como técnica se adoptó en el público femenino y a lo largo de la historia sirvió como una herramienta de trabajo y una fuente de ingresos para las mujeres de las clases bajas. Esto, por ejemplo, fue un hito en la hambruna de la patata que fue en Irlanda en 1845. Permitió a las mujeres e incluso a hombres y un conjunto de trabajadores crear ganchillos para vender y exportar. Incluso llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos tuvo una muy buena acogida y se expandió por todo el mundo. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el ganchillo pasó a ser una técnica más hogareña. Se creaban mantas, cortinas, visillos, decoraciones del hogar y dejó de utilizarse para la ropa. Esto hasta la década de los 60 y los 70, donde volvió el boom por lo artesanal, que además tenía un contexto de rebeldía y de vuelta a lo natural. El ganchillo cobró muchísima fuerza, se hacía absolutamente todo tipo de prenda en ganchillo. Bikinis, pantalones, monos, sombreros, sandalias, se hacía absolutamente todo. Esto fue como el resurgir del ganchillo y aplicado a la ropa. Pero en este momento todavía no se consideraba un arte textil. El ganchillo ha experimentado durante toda la historia unas subidas y bajadas en cuanto a tendencia. Hubo una bajada luego de los 70, en los 80 y los 90 se consideraba algo como de modé, como de la abuela, ya no se consideraba una cosa moderna, hasta pasados los 2000, que también hubo un resurgir de la nostalgia de esta época anterior, de los 60 y los 70, que la moda siempre va haciendo guiños al pasado, pero es ahora, desde más o menos después de la pandemia, que también socialmente se vuelve un poco a lo natural, se vuelve a las técnicas artesanales y se vuelve a revalorar lo que se hacía a mano, con trabajo, con conocimiento, con técnica, y hay un resurgir del ganchillo desde el 2020 hasta ahora. Hasta que este último verano tenemos que todas las firmas de las grandes casas, como Chanel, Zimmermann, un montón de casas que vamos a mirarlo, han sacado colecciones de ganchillo de vestidos con unas técnicas y unas combinaciones de puntos preciosas que podemos ver que se vuelve a valorar ahora como arte textil realmente, como algo que no todo el mundo es capaz de hacer, incluso las máquinas no lo pueden reproducir por su complejidad, porque requiere unas decisiones que una máquina normal no lo puede hacer aún de momento, pero es una cosa que debemos tener en consideración, que cada vez que veamos una pieza de ganchillo requiere mucho conocimiento, mucha práctica y muchas horas de trabajo.
En cuanto a mí personalmente, el ganchillo pasó de ser un hobby o un pasatiempo a ser una técnica que utilizo en mi trabajo a diario prácticamente. Y una de las cosas que más me gusta de esta técnica, con diferencia a otros tipos de tejido, es que permite una gran versatilidad, se puede hacer una gran cantidad de formas, una gran cantidad de patrones, es infinito, es creatividad ilimitada. Y es por eso que es una de mis técnicas favoritas y que la sigo utilizando y que me encanta que siga resurgiendo y me encanta que ahora sea tomado como un arte, porque realmente lo es. ¿Y a ustedes qué les parece esta técnica? Si te gusta la historia de la moda, te invito a que te suscribas a mi canal porque voy a estar compartiendo un montón de información y un montón de datos curiosos sobre la historia de cómo nos vestimos. Hasta la próxima.